Tal? Buenas. Continuamos con nuestras clases de Cristología. Ahora vamos con la unidad 2 y iniciamos el punto B, que se llama la doctrina de San Pablo. En San Pablo nosotros encontramos distintas expresiones. Una de ellas, tal vez la más interesante de todas, es la de Hijo de Dios. San Pablo va a llamar a Jesús el Hijo de Dios, 2 Corintios 1:19, Gálatas 2:20. O esta gran expresión en Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Ahora bien, esta experiencia de que Jesús es para Pablo el Hijo de Dios, no parte de una especulación, sino que parte de la experiencia viva de Pablo. ¿Y por qué? Porque en la conversión de Pablo, Jesús resucitado se aparece. De hecho, Pablo perseguía a los cristianos por ser blasfemos, por creer en la resurrección de Cristo y por asegurar que era hijo de Dios. Entonces, la aparición de Cristo resucitado de esa manera tan particular a Pablo le hace darse cuenta que lo que Jesús decía era verdad. Pablo ha comprendido que Jesús estaba vivo y que tenía una fuerza divina. Propiamente era lo que había afirmado ser. Porque quien se le aparece a Pablo es el Cristo glorioso. Dios, dice en Romanos 8:3, habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado, condenó el pecado en la carne. Por lo tanto, para Pablo, Jesús es el Hijo de Dios con una filiación preexistente. No es que se convierte en hijo al resucitar. Este que está vivo porque resucitó, porque lo habían matado, ya existía desde antes. Jesús ha revelado su identidad a Pablo, aunque él no se haga muchos problemas, mucha especulación acerca de la preexistencia. Sin embargo, esta preexistencia es claramente afirmada por Pablo. Nosotros vemos, por ejemplo, el himno de la carta a los Colosenses. Aparte de las citas que ya hemos hecho, en Colosenses 1:15 al 20. Respecto de Cristo dice: Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres visibles y los invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas y todo subsiste en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Él es el principio, el primero que resucitó de entre los muertos, a fin de que Él tuviera la primacía en todo. Porque Dios quiso que en Él residiera toda la plenitud. Por Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en el cielo y en la tierra, restableciendo la paz por la sangre de su cruz. Bueno, acá se nos habla de primero de una preexistencia de Cristo. Segundo, de que en Él habita la plenitud de la divinidad. Es el que existe antes de todas las cosas. Ahora bien, Cristo no solo tiene una prioridad, sino que todo subsiste en Él. Podemos decir que la plenitud de la divinidad se encuentra actualmente en Cristo en vista de la reconciliación de todos los seres. Entonces, respecto de la preexistencia divina, hay dos características, la generación y la semejanza. Porque el Padre es el que crea y el Hijo por medio de por medio de quien se crea. Pablo va a tratar con ciertas dificultades, ¿no es cierto?, a la vez que le atribuye una divinidad a Cristo,
diferenciarlo del Padre. Pensemos que esto que para nosotros es algo habitual en nuestra teología, en esos momentos era algo muy, muy difícil de entender. Pero de todos modos no había un planteo teórico. Para Pablo, para los apóstoles, lo importante es que en Cristo, por eso la función salvadora, en Cristo todos tenemos vida porque Él resucitó de entre los muertos. A través de estas palabras, de estos modos de expresión, comienza a abrirse camino la idea de una distinción de personas. Cristo posee la divinidad como hijo. Como un hijo se asemeja a su padre en la misma naturaleza, es decir, yo soy tan humano como mi padre. Pero el hijo no se confunde con el padre. Y otra cosa que nosotros podemos ver respecto de la filiación divina es el himno de la carta a los Filipenses, Filipenses 2, 6, 11. Nos habla de que existía, que no consideró una igualdad con Dios. Ahora bien, esta igualdad con Dios de la cual se habla en el himno a los Filipenses, no es la divinidad que tenía el Hijo preexistente, sino que es la divinidad del Cristo glorificado. Por tanto, dice que no consideró esta divinidad como algo que debía guardar celosamente, como algo que tenía que guardar con rapacidad, en oposición a Adán y Eva, que en su pecado quieren ser como dioses. Ahora bien, antes de hacerse hombre, subsistía ya en la forma de Dios. Antes de llegar a ser hombre, Cristo ya tenía una condición divina. Lo importante de la encarnación y de la resurrección es que ahora su humanidad, su materialidad, su corporeidad adquiere estas condiciones divinas por gracia de Dios, gracias a que Él se sacrificó y vivió y murió como siervo. Esto es la exaltación gloriosa de la resurrección. Antes de llegar a ser hombre, ya era Dios, pero le faltaba ser plenamente divinizado en su humanidad. Y esto se verificó con la gloria que le fue concedida a causa del sacrificio. Y por eso puede ser invocado y adorado como Dios. Otra de los puntos que nosotros podemos ver en San Pablo es la atribución del nombre de Dios que siempre está reservada al Padre. San Pablo nunca va a decir que Cristo es Dios. En su lugar va a utilizar otras expresiones. A Cristo los va a llamar solo Señor. Solo Dios el Padre y solo Señor a Cristo. Hay un par de excepciones. En la carta a Tito dice que se espera la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Tito 2:13. Y también, aunque es un poco controversial desde el punto de vista de la redacción, el versículo en Romanos 9:5, donde se lo llama Dios bendito. Podemos afirmar que para Pablo Jesús es divino, pero no le atribuye nunca el nombre de Dios. Es decir, porque esto podría llevar a la confusión con Yahvé del Antiguo Testamento. Pero sí, otro de los nombres que Pablo utiliza, y tan importante como Hijo de Dios, y mucho más habitual en las comunidades, es el Señor, Jokirios. Esta es una palabra griega, pero la atribución es de origen arameo. Esta palabra, el Señor, los israelitas la tenían reservada solamente para Yahvé. Primera Corintios 16, 22. Y San Pablo la va a usar varias veces. Por ejemplo, Romanos 19, Primera Corintios 12, 3. Dice, Jesús es el Señor. Esto ya estaba, como decíamos en el puntito anterior, en las comunidades cristianas primitivas, en la predicación de los apóstoles, lo vemos en los discursos de Pedro, cómo llama con estas dos cualidades divinas a Jesús,
Lo llama Señor y Cristo. Señor indica el poder, especialmente el poder regio, y está asociado al Cristo glorioso. Si bien podríamos encontrar en algún evangelio esta palabra al Cristo mientras caminaba en la tierra, es una atribución posterior del evangelista que redacta ya sabiendo que Cristo había resucitado. Nosotros podemos ver en la teología de Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 8:6. Dice, pero para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y a quien nosotros estamos destinados, la finalidad. Y un solo Señor Jesucristo, por quien todo existe y por quien nosotros existimos. Todo existe por Cristo. Nosotros existimos por Cristo. Entonces, en nuestra existencia, en nuestra realidad, hay una acción divina por Cristo que nos encamina hacia Dios el Padre. Enseña, por lo tanto, con esta expresión el Señor, la divinidad de Cristo, usando un término distinto. Es a este Señor Cristo, a este Señor Jesús, a este Señor Jesucristo, al que la comunidad cristiana con actitud religiosa lo invoca para su salvación. Así, otras expresiones que antes estaban atribuidas a Yahvé se van a atribuir a Jesús. Mesa del Señor, temor del Señor, día del Señor, y refieren a Jesús en lo que antes se atribuía a Yahvé. Por lo tanto, como Señor, Jesús ocupa el puesto de Dios que tenía en la antigua alianza. Así, la iglesia primitiva, con la predicación de los apóstoles y en las cartas de San Pablo, va a considerar esta relación de Jesús con nosotros. Hijo de Dios habla más bien de la relación que Jesús tiene con el Padre. Señor se refiere más directamente a las relaciones de Cristo con nosotros. Es decir, si en el Antiguo Testamento Yahvé es el Señor al cual el pueblo le debe su origen, su salvación y su destino, en el Nuevo Testamento Jesús es el Señor a quien el nuevo pueblo, la iglesia, le debe su origen, su salvación y su destino. Por lo tanto, Jesús es el que posee la omnipotencia divina, actúa soberanamente en el mundo y en cada uno de nosotros. Y a tal punto esto de que nos permite decir que nosotros vivimos en Cristo. Frase que va a ser muy común en San Pablo. Fin.